Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. En esta instancia estamos con Patricia Julio. Ella es oriunda de Argentina y nos va a transmitir, nos va a contar cómo han sido sus experiencias de contacto. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Ay, muchas gracias, Álvaro, por Por favor. invitarme. Te saludo a ti y a todos tus televidentes, ¿no? No sé cómo. Sí, Sí, claro. sí, sí. Muchas gracias a ti, Patricia. Patricia, Por- comenzando con esta entrevista charla, eh, mm, ¿cómo has sentido tú la parte del contacto interno y desde cuándo comenzó tu contacto? ¿Sí? Que el contacto siempre haciendo referencia a lo interno y luego, por supuesto, a las experiencias que hemos tenido con extraterrestres, intraterrestres, seres del multiverso, por así decirlo. claro. Adelante, Patricia. Bueno, yo creo que desde siempre, toda la vida, uno sabe, ¿no? O sea, hay cosas que uno desde el afuera o desde la vivencia te resuenan o no te resuenan, las sentís o no las sentís, porque tiene que ver con tu historia, porque tiene que ver con tu vida, porque tiene que ver con tu propósito. Y digamos, la primera vez que yo tuve fue visual, ¿no? Una experiencia visual en una playa en España, donde yo vi algo que yo no creía en nada, pero cuando vi eso, dije, esto responde a lo que escuché millones de veces de otros relatos y me he sentido identificada, pero responde a leyes que no son de acá, ¿no? Cuando uno ve, que no tiene que ver ni con la luz, ni con el sonido, ni con la energía, ni con las formas, que responde a otras leyes de la naturaleza que no son de este plano. Entonces, indudablemente uno no duda que está frente a algo que por lo menos no es conocido, ¿no? Exacto. Desde aquí uno empieza a trabajar, desde uno mismo, esa experiencia. Primero te emociona, pasás por varios estadios. Esa fue, digamos, la primera vez de ver algo. Fue una nave, por supuesto, y fue muy, muy importante como Maravilloso. experiencia, ¿no? Con una luz que es única, única, es Y de que una es bien intensidad identificable, ¿no? muy, muy difícil de explicar. Sí. Después, en Córdoba vi varias veces, tuve experiencias también, pero siempre son de ver, no, nunca de tener un contacto más estrecho, ¿no? Quizás después, bueno, en Uruguay también, cuando hicimos un viaje a Aurora, ahí también se fotografió y se pudo ver naves que estaban sobrevolándonos. Muchas veces son sutiles, ¿no? Que cuando es de día es más difícil de ver, pero cuando es de noche por ahí uno ve la intensidad de esa luz, de esa energía, entonces es más fácil. Pero sí, es muy interesante porque luego de eso uno no puede ser ajeno a la experiencia, uno después entra a investigar qué pasa, por qué a uno, y es indudable que todo tiene que ver con el despertar de uno mismo dentro de la propia espiritualidad, ¿no? Eso a mí me Excelente. llevó a hacer un camino espiritual después, que obviamente ese contacto después se intensifica en cuanto a mi propia experiencia, conmigo misma y con mi propia espiritualidad, en la conjunción y en la unión con ese todo. Siempre hay un antes y un después, ¿verdad? Siempre hay un antes y un después que a uno lo marca y que les da la pauta de investigar. Sí, después sí o sí uno no puede ser ajeno, ¿no? Porque uno sabe qué vio, o sea, uno en el fondo sabe cuál es la intención y demás. Así que uno entras a averiguar de distintas maneras, de distintas formas,
Y bueno, ahí entendés por qué de chico siempre te gustaban determinadas cosas, o tenías ciertas inquietudes, o leías determinadas cosas también. A mí siempre de chica me gustaba leer civilizaciones ancestrales, me parecía fabuloso, todo eso que era inexplicable, ¿viste? Que para mí tenía explicación, porque las cosas todas tienen explicaciones. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es cuando te explica cada uno qué quiere desde su experiencia, y otra cosa es lo que vos experimentás con la vida y con las experiencias que vas Exacto, teniendo en la vida. exacto, Eso exacto. también te Es cambia. así, es así, claro que sí, claro que sí. Como bien lo mencionabas tú, el tema de las leyes. Hay como leyes que son más bien universales o cósmicas, ¿no? Que nos marcan también. Y que en el diario vivir nos damos cuenta también, porque no hay que ir tan allá o salir de nuestro lugar para saber de que hay reglas universales que nos rigen Sí. internamente y que se manifiestan externamente. ¿Qué nos podés decir de esas leyes universales, de esas reglas universales? Que en el diario vivir las estamos aplicando, ¿no? Sí, 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 total. Yo creo que son, para mí, yo las que me rijo básicamente desde siempre son las del Kybalión, ¿no? Esas 7 leyes del Kybalión me parece Exacto. que son fantásticas. Es un libro tan pequeño, pero tan potente y con tanta sabiduría, ¿no? Que escribió Hermes Trismegisto, que tiene que ver con Egipto, ¿no? El tres veces Era grande. 3 veces Dios o 3 veces grandes. Y Hermes, él creó las escuelas herméticas, lo que eran las escuelas herméticas. Entonces las escuelas herméticas se llamaba hermética por Hermes Trismegisto, pero también significa Hermes, significa cerrado. Era una sabiduría para algunos pocos, lo cual esto no era porque sí nomás, porque esa sabiduría en manos de gente que no sabe manejar ciertas energías, le daría un poder nefasto a alguien que no sabe usarlo para el bien, ¿no? Le daría poder a alguien para poder utilizarlo también para el mal. Por eso también leyendo a Upensky, él dice, Upensky habla del conocimiento, dice que el conocimiento no es para todos, ¿no? Porque si uno tiene, no sé, una barrita de oro y la desparrama en todos los pedazos que puede para regalárselo a todo el mundo, el oro desaparece. Con el conocimiento pasa lo mismo, el conocimiento es materia, el conocimiento es para algunos. Esto no quiere decir ni que vos ni que yo nos lo merecemos, digo, el conocimiento está, cada uno puede ir a buscarlo. Y respecto a esas leyes, creo que esas leyes son ley acá y en cualquier parte del universo. Y si se rompen acá, se rompen en cualquier parte del universo también, ¿no? Y hay que responder también a lo que es la física cuántica, que ahora está tan de moda, pero que, bueno, por lo menos explica ciertas cosas que antes no se podían explicar, y ese universo cósmico también está regido por esas leyes cuánticas. Y también habrá que ver el tiempo, ¿no? Y las líneas del tiempo, cómo se van entrecruzando contra esas leyes, y en qué líneas de tiempo estamos parados, por eso uno también percibe ciertas cosas, que depende de Exacto. qué línea de tiempo se atraviesa. Así es. Así es maravilloso como lo explicaste tan sencillo, tan sencillamente, pero que es algo complejo de entender, por supuesto, pero maravilloso, Patricia. Yo recomiendo Incluso, el Kybalión. El Kybalión es sencillísimo, es para todo el mundo, y no hay que salir de esas leyes porque o sea, uno se pierde directamente. Entonces, es la ley de causa y efecto, la ley de orden, la ley de polaridad, o sea, son pequeñas leyes sencillas que responden a los humanos, a la naturaleza, a todo. exacto, están Todo, como sintetizadas, están como exacto, sintetizadas para que el ser humano común, como nosotros, las entiendamos más fácil, por así decirlo. exacto, exactamente. Excelente, excelente, Patricia. En esta justamente energía y consideración, sabiendo de que la energía siempre es todo, ¿no? Eh, Para ti, Dios, ¿qué es? Qué No. pregunta, ¿no? Y Dios ¿Cómo lo podrías describir a Dios?
cómo podrías tú describirlo a ese concepto que le llamamos Dios, ¿no? Pero que es algo... Es muy difícil, es una pregunta muy difícil, no quiero equivocarme, No, generar una frase. Yo por- estoy descubriendo, lo estoy descubriendo, este, tengo la certeza de que Dios existe, eh, y Dios existe a partir del momento que uno empieza a trabajar desde el amor y desde el corazón. Es ahí donde Dios se manifiesta en nosotros. O sea, y no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una actitud de amor hacia uno y hacia los demás. Entonces, uno ahí puede empezar a ver cómo Dios se manifiesta en todo, en la naturaleza, en uno, en las acciones, en todo. Y hasta ahí te puedo responder, porque es una responsabilidad muy es una, era una pregunta muy osada. grande, Eh, pero sí, pero, Dios está. pero justamente, ¿no? Hago esta pregunta porque justamente también vemos los procesos, ¿no? También Sí, vemos los procesos ahí, justamente en esta pregunta que es maravillosa porque cada uno interpreta. a su despertar con su Cristo, ¿no? Con su Exacto, Dios. exacto, Unión exacto. de uno con su propio Dios y ese reconocimiento en cuanto uno, volvemos a la primera frase que dije, cuando uno se unifica con la naturaleza, con lo que resuena desde afuera y hace ese proceso de cambio, de descubrimiento, de elegir otro tipo de cosas en la vida también, empezás como a transitar otro camino y a descubrir otras cosas. Eso está bueno, porque te permite transitar otras experiencias que si no son así de auténticas no se darían tampoco. Desde el Así es, corazón, Patricia. del corazón y desde el amor. Esa cosa que yo escuchaba de toda la vida, fui a un colegio católico, pero que no entendía, no Claro, entendía que ¿no? Hasta que uno no tiene ese encuentro desde el amor, no pasa nada, no hay nada, hay excelente. hueco. Ya sé. No sé. Excelente, excelente, Patricia. Patricia, ¿has tenido algún encuentro con algún ser que sea extraterrestre, intraterrestre, de alguna civilización, o ya sea más allá de lo físico? Porque muchas veces en los planos más sutiles, en el astral, tenemos muchas experiencias todos los días, ¿no? Cuando vamos a dormir, cuerpo físico descansa y el cuerpo astral sigue con su trabajo, con sus experiencias. Algo que nunca descansa, ¿no? Nunca se toma vacaciones, sino que siempre está en un trabajo continuo en esferas más sutiles, por así decirlo. ¿Has tenido alguna experiencia en el astral con algún ser Sí, 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 que te muchas. haya marcado? Sí, 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 muchas. Yo lo cuento en el libro, cuento un sueño que creo que fue el que más me marcó, porque tuve una experiencia en Egipto. En Egipto yo medito adentro de un sarcófago y a partir de ahí cambió muchas cosas de mi vida, ¿no? Tuve una experiencia muy fuerte, pero que si la van a querer saber van a tener que comprar el libro. Excelente, excelente. Los dejamos con ¿Qué pasó dentro del para, sarcófago? pero está muy bueno para que investigue, para que te conozcan, para que investiguen. Y bueno, decirles a todos que Patricia está presentando su primer libro. Está en el proceso ya de concretarlo físicamente y ya está a punto de presentarlo en Buenos Aires. Así que en ese libro yo cuento la experiencia que tengo dentro de ese sarcófago, pero después lo genial que me sucedió en la vida es que 10 días después, que es de estar ahí en Egipto, el sarcófago, adentro de la pirámide de Keops y demás, me voy a Turquía. Y en Turquía
en uno de estos bazares que visito, es por costumbre en Turquía invitarte con algo para tomar cuando estás en una tienda, ¿no? Entonces yo tomo un café turco y me termino el café y digo en voz alta y en español, uy, qué lindo sería que alguien me leyera la borra del café, ¿no? No sé ni por qué Sí, lo sí, sí, dije. sí, sí. Lo sentiste en el momento. En una tienda de alfombra, ¿no? No había nadie que quisiera, que no tenía nada que ver. Pero el universo escuchó. Yo digo, ¿qué pedirle al universo? Porque el universo escucha y manda las respuestas. Impresionante, ¿eh? Y fue que una persona que hablaba español, que estaba dentro del grupo, me dijo, yo te leo la borra del café, y yo se leo, y me empezó a leer, me empezó a decir cosas que fueron increíbles, ¿no? Entre las cosas que me dijo es, cuando vos regreses vas a tener una manifestación muy importante. Entonces me dijo que si estás parada te vas a sentar, que si estás así, no sé qué. Bueno, a los 10 días exactos yo tengo un sueño muy profundo, con una conexión a la divinidad muy fuerte que me habló en el sueño. Entonces yo necesité como saber si eso era verdad, lo que había soñado y lo que me hablaban, ¿no? Porque para mí había sido tan real esa Sí, conversación, sí, sí. tan real que necesité probarlo, ¿no? Necesitaste como una corroboración para... Necesité comprobarlo, porque esa comprobación, mira que he soñado 1000 veces, Sí, sí, sí. ¿no? Pero ese sueño, como me había dicho la que me leyó la borra del café, me dijo, va a ser una manifestación, porque fue una manifestación. En el sueño me dicen, mañana en la segunda carrera gana el caballo número 2. Yo no entendía nada de por qué ese sueño me aparecía. Y al final del número, me aparece un número, al final del sueño me aparece un número. Entonces yo llevo ese importe para jugar, y era exactamente el importe que yo necesitaba, si ganaba, para comprarme algo que me quería comprar. ¿Verdad? No era el caballo favorito, ¿Verdad? Sí, sí, sí. y en vez de pagar normal, o sea, por cada apuesta, que es 1 a 4, o sea, te pagan 4 veces ese 1 que vos pusiste de apuesta, pagaba 30 a 1 porque nadie le apostaba nada. Sí, claro, no le tenían fe. Nadie le tenía fe. Llego a Ventanilla con el dinero y le digo al señor que no sabía si existía ese caballo. O sea, no sabía, fui ciegamente. Voy y juego. Voy y juego. Y cuando juego, el señor me dice, las apuestas están cerradas. Y yo dije, ¿cómo me mandan semejante información y yo llego tarde? ¿No? Me ahorré no sé cuántos miles de pesos. Bueno, y quiero saber si es verdad que el caballo gana, ¿no? Existía, Bueno, sí, sí, ganaba. me quedé mirando y ganó por, como, no sé, yo en mi vida había ido al hipódromo, o sea, no tenía ni Mira. idea. Y bueno, ganó como por un montón de cuerpos con nosotros. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede ser que del otro lado me avisen semejante cosa? Yo llego tarde, o sea, si ellos tienen esa información, también saben que yo voy a llegar tarde. Claro, Y claro. la intención no era ganar dinero, ¿entiende? Dije, la lección es otra. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender, no? ¿A llegar temprano? No, yo soy sumamente puntual. Entonces dije, no, la lección es otra. Y dije, acá lo que yo tengo que aprender es, indudablemente, es la fe. Es fe en eso que siento, en eso que presiento, en eso que me pasa, en esa intuición que uno tiene y que deja de lado, ¿no? Y a partir de ahí, todo cambió. Todo cambió porque uno, cuando va en contra de su intuición y de sus percepciones, es más largo el camino, es más difícil, no hay comunicación y todo se va perdiendo.
lo que es, Pero ¿no? La fe, la fuerza espiritual, ¿no? la, la fe, yo ahí entendí el valor de la fe, porque la fe no es algo que alguien te pueda enseñar, es algo que se vive. Eh, yo tengo una familia que tiene fe, pero hasta que uno no vive eso, no sabe cómo Así es, experimentar, así es. cómo puede uno experimentar esa fe. Por Y la fe algo, para todo, es todo. Si exacto, no tienes fe, no llegás a las cosas. Si no soñás, no materializás nada, porque esto lo demuestra la física cuántica. Ese exacto. poder de pensamiento te lo da la fe. No el religioso, me río, No, no, es no, fe no, en que estás no. No tiene nada que ver queriendo. con, no tiene nada que ver Exacto. con las religiones. No, Tiene que ver justamente con esa fe, con esa intuición, con el corazón de cada uno, con lo que siente cada uno, ¿no? Con lo que exactamente, vibra cada uno, con lo que quiere cada uno. Por eso exacto. decía eh, ese ser maravilloso, Jesús el Cristo, ¿no? Decía, por ejemplo, con respecto al amor, si quieres conocer al amor, practícalo, debes de practicarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el hecho de tener fe, si, ¿no? Si su fe fuera de la semilla de mostaza, del De tamaño una, de la semilla de mostaza, le pedirían a la montaña que se moviera y la montaña se mueve. sí, sí. Es Eso que es maravilloso. este poder de la fe de cada uno. Exacto, ¿Qué es lo que atraemos? Es lo que maravilloso. pedimos. Y lo que pedimos se manifiesta con la intención que lo pidamos y con el amor que le pongamos a él. Y el propósito también, ¿no? Exacto, El propósito. porque el propósito, el sentimiento porque los sentimientos crean también y crean muchas veces más rápidos, ¿no? Sí, Por eso el miedo en esta sociedad en la que estamos, que nos bombardean los medios de comunicación y de todo tipo de cosas, nos bombardean con publicidad y con miedo. Entonces, cuanto más miedo tiene la gente, más se resguarda, más se oprime y es cuando justamente la gente no razona, sino que hace su soberanía, su dependencia, la, la cede, por así decirlo. exacto. Entonces, bueno, cuando uno se fortalece, ya no cede su poder, porque sabés que sos un creador y que vos estás creando tus cosas, vos estás creando tu día a día, estás creando tu trabajo, todo, todo, absolutamente todo. Y entonces, Manifestar así es. su Así es, realidad. Uno manifiesta su realidad con el pensamiento. así es, Depende de lo Patricia. que hace, y la conexión con su yo cuántico es fundamental, ¿no? Y la información, el yo cuántico te baja información todo el tiempo, porque es mucho más sabio que nosotros. Así es, Y si hay conexión con ese yo cuántico, estamos como sin saber para dónde ir, ¿no? así es, Patricia. Patricia, ¿nos podés dejar el nombre de tu libro? ¿Cómo se llama el libro? Para que lo Eh, conozcan. la cartera de los La dioses, y cartera de los posiblemente dioses. fines de marzo. Está por Bueno, entrar a imprenta, y en fines de marzo seguramente lo vamos a tener. bueno, si Dios quiere, claro que sí. Bueno, ya reservamos uno. Bárbaro, Ya reservamos uno. Y desde buenísimo. aquí vamos a gestionar para que puedas después venir también a la Feria del Libro a presentarlo. Genial, buenísimo. Sí, Buenísimo, buenísimo. claro que sí, claro que sí. Patricia, ¿nos podés dejar una reflexión final sobre tus experiencias de contacto, sobre lo que hemos hablado, un mensaje final para, para, Creo que hay que para buscar nos- ese encuentro con uno, que tiene que vivir las experiencias y permitírsela. A mí me ayudó mucho salir de la ciudad, caminar las montañas. Hice muchos viajes a Córdoba, bueno, a Uruguay para... Yo no sabía bien qué estaba buscando, ¿no? Pero mi intuición no me estaba fallando. Y hice muchos viajes a Córdoba,
con grupos, con gente que yo ni siquiera conocía, muchas veces fui sola, y me encontré con un montón de gente maravillosa, donde íbamos arriba de la montaña, y meditábamos arriba en la punta de una montaña a la luz de la luna, sobre todo los solsticios y los equinoccios, entonces como recordando memorias ancestrales también, ¿no? Y vivencias ancestrales. Muy lindas, muy, muy lindas. Muy, bueno, Córdoba es muy mágico y Uruguay ni te cuento. Así es. Todos los Una lugares tienen, todos los energía, lugares. no por nada el cuarzo que tiene su tierra, ¿no? Exacto, Esas exacto. conexiones que tienen estos dos lugares y Sí, que es un punto en común que es el cuarzo que se mantiene, por eso esa energía también que es más fácil conectar con uno en ciertos lugares. así es, así es, Bueno, así esas es. ceremonias son mágicas, es muy lindo y ayuda mucho a uno a encontrarse con uno mismo, así que está bueno. Yo hice todo un cambio laboral, espiritual, y hubo muchas cosas que decidí que ya no quería más, por decisión propia, entonces eso también me ayudó a reflexionar sobre un montón de hábitos que uno tiene en automático y que no se cuestiona. Que a mí me pasó antes de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia ya me agarró un poco más, mejor parada. Después empecé a transitar todo un camino holístico que bueno, me ayudó muchísimo, muchísimo a transitar todo esto. Incursioné en toda la parte de registros akáshicos, que me encantó, y ahora estoy transitando una maestría, y Qué está muy lindo. bueno, me manda mucha información y está bueno seguir aprendiendo. Todo el Claro, tiempo uno está aprendiendo y sigue experimentando con uno, con el alma y con la fe. Así que el encuentro con uno creo que es obligatorio y a mí me ayudó en lugares de retiros, así, a un lugar donde hay montañas, es como, para mí fue obligado. Pero hay gente que lo puede hacer en otros lugares y está perfecto. Eso no es sine qua non que uno tenga que ir a una montaña. Esto me pasó a mí. Pero ayuda mucho más la energía de estos lugares sagrados y lugares así con mucha energía. Un bosque, a mí me encantan los bosques también. Eso ayuda muchísimo. La energía de las plantas y la naturaleza es maravilloso, muy linda. Sí. maravilloso. Bueno, muchísimas gracias Patricia por ser y estar y nos veremos en próximas, ¿sí? En próximas entrevistas, charlas para sobre todo enfocarnos en el libro después, poder Bueno, promocionar ese libro para aquí, para Uruguay y para todo el mundo, ¿sí? Y perfecto. poder seguir compartiendo. Muchísimas gracias Gracias a vos, Álvaro. Un y placer estamos, por para favor. vos y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias a ti.